vez se han preguntado qué pasaría si pudiéramos asomarnos a la mente de los líderes más admirados del mundo? Bueno, ¿y si les dijera que podemos hacerlo a través de los libros que leen? Hoy vamos a hacer justamente eso. Vamos a explorar sus bibliotecas personales y a destilar la sabiduría que contienen. Una colección de ideas pensadas no solo para inspirar, sino para darnos herramientas en nuestra propia misión de transformar el mundo laboral. Pero, un momento, antes de abrir la biblioteca de otros, pensemos un segundo en la nuestra. ¿Hay algún libro que de verdad nos haya movido el piso, que haya cambiado la forma en que entendemos el liderazgo, la justicia o la innovación? Esa es exactamente la fuerza que vamos a explorar hoy. ¿Cómo un libro puede convertirse en una poderosa herramienta de cambio? Miren, esto que tenemos aquí no es una simple lista de lectura y ya. Es una verdadera caja de herramientas curada por líderes del Foro Económico Mundial. Cada libro es una pieza estratégica, especialmente para quienes, como el equipo de Works, se enfrentan todos los días al complejo desafío de crear un futuro laboral más justo e innovador. Ok, este es nuestro mapa para el recorrido. Vamos a empezar por el mundo interior del líder, desde adentro hacia afuera. Luego, nos moveremos a la innovación, al futuro del trabajo, a las grandes fuerzas que moldean nuestra sociedad y, finalmente, a esa chispa que nos impulsa a la acción. ¿Listos? ¿Vamos? Primera sección. Liderar desde el centro. La idea es simple pero potente. Antes de intentar cambiar el mundo que nos rodea, los líderes más efectivos dominan su propio paisaje interior. Vamos a ver por qué la presencia, el enfoque y una brújula interna bien calibrada son la base de un liderazgo que de verdad deja huella. Esta cita de La guía de un rastreador de leones para la vida es una metáfora brutalmente honesta de liderazgo. Pensemos en una negociación tensa o en una crisis de equipo. Esa ansiedad frenética es el león que nos devora. Un líder que proyecta calma no solo sobrevive, sino que inspira la confianza que el equipo necesita para avanzar en un terreno que puede ser peligroso. El ruido externo hoy es ensordecedor, ¿no? Las métricas de vanidad, la presión de la competencia, las tendencias que van y vienen. Este libro que recomienda Sahil Tesfu es básicamente un manual para aprender a bajarle el volumen a todo eso. El verdadero liderazgo aparece cuando logramos separar lo que otros esperan de nosotros de la misión que nosotros queremos cumplir. Es un entrenamiento constante para escuchar la señal por encima del ruido. Y este cambio de paradigma es fundamental, sobre todo para la misión de Workrix. El libro, Liderar desde un futuro emergente, nos lanza un reto. Abandonar el ecosistema, ese que se enfoca solo en el beneficio individual o de la propia organización, y adoptar un ecosistema. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa tomar decisiones pensando en el bienestar de los trabajadores, de la comunidad, del planeta, entendiendo que el verdadero éxito siempre es colectivo y sostenible. Muy bien, pasemos ahora a cómo esta visión se traduce en acción. Porque un líder no solo gestiona lo que ya existe, sino que construye, innova y crea un impulso que puede transformar organizaciones enteras y a veces hasta industrias completas. Turning the Flywheel rompe con el mito del gran momento o del golpe de suerte. La innovación que perdura no es un empujón aislado, es como un volante de inercia. Cada éxito, por pequeño que sea, le añade energía al siguiente. Encontrar el ajuste perfecto con el mercado, asegurar la viabilidad, innovar sobre la marcha. Cada paso hace que el volante gire más y más rápido, creando un impulso que con el tiempo se vuelve imparable. Aquí tenemos dos caras de la misma moneda. El dilema del innovador nos enseña que la verdadera disrupción a menudo parece pequeña, casi insignificante al principio, hasta que ya es demasiado tarde para los que dominaban el mercado. Pero, por otro lado, cómo funciona la innovación nos recuerda que esa disrupción casi nunca nace de un genio solitario, sino de un proceso lento y colaborativo. La lección para un líder es doble. Hay que estar atento a esas pequeñas olas disruptivas y, al mismo tiempo, construir una cultura colaborativa para poder generarlas desde adentro. Sección 3. Repensar el trabajo. Para un equipo como el de Works, que asesora sobre el futuro laboral, esta pregunta es clave. Si nuestras herramientas son del siglo XXI, ¿por qué nuestras formas de colaborar y comunicarnos a menudo parecen del siglo XX? El desafío, ojo, no es tecnológico, es cultural. Esta cita de Christopher Oakes lo resume todo. Al recomendar El fin del email de Cal Newport,
Él señala que seguimos intentando gestionar el trabajo intelectual con una mentalidad de la era industrial. Y esto, claro, genera ineficiencia y agotamiento. La reflexión va más allá de la tecnología. Se trata de cómo nos comunicamos, cómo medimos la productividad y cómo organizamos el trabajo en equipos donde el principal capital es el cerebro. Cuarta sección. Entender el contexto. Para una organización como Works, el liderazgo no puede terminar en la puerta de la oficina. Es absolutamente vital entender las fuerzas sistémicas, las sociales, las históricas, las culturales, que dan forma al mundo laboral que aspiramos a cambiar. El libro Sangre en la máquina traza un paralelismo fascinante. La ansiedad que sentimos hoy frente a la inteligencia artificial no es nueva. Es, de hecho, un eco de la que sintieron los luditas durante la Revolución Industrial. Ellos no estaban simplemente en contra de la tecnología, temían por la desintegración de su sociedad y de sus medios de vida. Entender su historia nos da un contexto increíble para navegar nuestra propia transición tecnológica. El lenguaje importa, y mucho, porque nombrar un problema es el primer paso para solucionarlo. Down Girl nos da una herramienta crucial. El sexismo es la ideología de la superioridad masculina, pero la misoginia es el sistema que la impone. Es el mecanismo que castiga a las mujeres que desafían el status quo. Para crear políticas de equidad que funcionen, esta distinción no es académica, es operativa. Y este es un ejemplo brillante de cómo esos sistemas operan de forma casi invisible. El libro Mujeres Invisibles está lleno de ejemplos como este. Si un sistema de reconocimiento de voz no entiende bien una voz femenina, no es un fallo casual. Es el resultado de haber sido entrenado principalmente con datos de voces masculinas. El mundo, desde el transporte público hasta los algoritmos, ha sido diseñado con un humano por defecto que es masculino, y eso crea desventajas sistémicas. Entonces, el punto crucial es este. La injusticia en el mundo laboral no es una serie de incidentes aislados, sino un sistema. Las buenas intenciones solo atacan la punta del iceberg. Para un cambio real y duradero, tenemos que sumergirnos, entender y rediseñar esas estructuras ocultas que perpetúan la desigualdad. Bueno, después de analizar los desafíos internos y sistémicos, necesitamos combustible. ¿De dónde sacamos la energía, la esperanza y la resiliencia para seguir adelante y generar un cambio positivo, incluso cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Y qué hace una novela de fantasía en una biblioteca de liderazgo? Jonathan Redford nos recuerda que El Señor de los Anillos es una clase magistral sobre el impacto. Nos enseña que la lucha contra la oscuridad no la ganan solo los reyes y los magos, sino la gente común que asume una responsabilidad extraordinaria. Es un recordatorio de que cada persona, sin importar su rol, tiene el poder de cambiar el curso de la historia. Y cerramos con este potentísimo llamado a la acción. Al releer Cándido, una sátira sobre el optimismo ciego, Florian Hoffman no encontró cinismo, sino un motor. La cruda realidad del mundo, en lugar de paralizarlo, se convirtió en su mayor fuente de motivación. Su mensaje es claro y directo. Frente a los enormes desafíos que tenemos, la apatía simplemente no es una opción. Y así, hemos recorrido un camino completo. Esta colección de libros nos muestra que el liderazgo moderno es un viaje integral. Empieza adentro, en el dominio de uno mismo. Se manifiesta en la creación de valor y en la innovación. Se enriquece al comprender el contexto social. Y finalmente, culmina en la acción comprometida para construir un futuro mejor. Con esto, la biblioteca se cierra y el trabajo comienza. La pregunta ahora no es solo qué idea nos gustó más, sino ¿cuál vamos a aplicar mañana? ¿Será la calma del rastreador en nuestra próxima reunión difícil? ¿O la urgencia contra la apatía en nuestro próximo gran proyecto? La misión de Works exige no solo reflexión, sino acción. La verdadera pregunta es, ¿cuál será nuestro primer paso?